ustedes que han estado siguiéndome a través de mis redes sociales, sobre todo en YouTube, en Fran Javier, en mi canal de YouTube y en Árboles Firmes. Por lo cual seguimos edificándonos con las enseñanzas de la palabra y la experiencia que yo he tenido. Y hoy vamos a aprender de cómo distinguir cada prueba y de dónde viene cada una de ellas. Obviamente, como hemos aprendido, nadie quiere sufrir. Dios no nos creó para eso, ni es su voluntad que nosotros suframos. Sin en cambio, debemos de reconocer que una vez que Dios nos ha alcanzado con su misericordia, cuando empieza una obra en nosotros, su obra en nosotros, Él la perfeccionará. Y seremos probados, como aprendimos anteriormente, como la plata y el oro en el crisol. Porque al fin y al cabo, así también nuestra fe, que es probada, como es probado el oro y como es probada la plata, Dios la quiere de alguna manera hallar en alabanza para gloria de su nombre. Por lo tanto, Dios desea que seamos restaurados como al original, restaurar su imagen y semejanza en nosotros que se corrompió con la caída, para que de esta manera, como fuimos creados, volvamos a ser fieles, volvamos a ser íntegros, dignos, leales, como lo era Adán y Eva al principio, antes de la caída. Dios quiere restaurar en nosotros esa fidelidad en su nombre. Quiero comenzar con el libro de Juan 16:33, capítulo 16:33, que dice así: estas cosas les he hablado, hablando Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos en un mundo lleno de pecado, corrompido, y que de alguna manera debemos de reconocer eso. Y que tenemos aflicciones, no nomás los creyentes en Jesús, sino aún aquellos que no obedecen a los mandamientos de Dios, por diversas aflicciones y sufrimientos. Por lo cual tenemos que reconocer eso. Debemos de recordar, por más que aborrezcamos el sufrimiento y el dolor, y que tenemos que admitir que muchas veces esto tiene propósito bueno para nuestras vidas, sobre todo aquellos que amamos a Dios. Independientemente de los medios con que nos visitan estas tragedias, estos sufrimientos, estas adversidades, que vamos a aprender enseguida, todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios, todo. Y a los que no aman a Dios, les ayuda también para acercarse a Él y dependan como nosotros dependemos de Él. Así que vamos a aprender sobre cuáles son las distintas clases de donde vienen a nosotros el sufrimiento, las pruebas, las angustias, las aflicciones. Primero, nosotros como creyentes debemos de evaluar de dónde procede la aflicción y el sufrimiento en nuestra vida. En el Antiguo Testamento leíamos que el tema del sufrimiento estaba en el libro de Job, en el libro de la historia de Israel también. Y toda la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, nos enseña sobre el tema. Jesús dijo que nosotros tendríamos aflicción los creyentes. Y vaya que sería muchas las aflicciones porque no vamos de acuerdo con el mundo. Ahora, aprendamos los tres tipos de donde viene nuestra vida y aflicción y el sufrimiento. Primero, la primera es de aquello que nace del hecho de que nuestra vida participa de la naturaleza de la raza caída. Nosotros participamos de esa naturaleza porque somos pecadores. Y aunque hemos sido redimidos, participamos del hecho de la naturaleza de la raza caída y viene a nuestra vida. Por eso las experiencias de las catástrofes naturales, la enfermedad, la muerte de seres queridos, aún de la misma propia, los homicidios, los pleitos, el libertinaje moral y sexual, los secuestros, los accidentes por irresponsabilidad, el gobierno, el abuso de autoridad, etc. Todas estas son parte de uno de los medios por los cuales venimos a ser afligidos y sufrimos. Algunas de ellas salen del corazón del hombre, porque por eso dice la Escritura, que de la abundancia del corazón así actúa el hombre, así habla el hombre. Por lo tanto, debemos mirar que como un huracán, en el momento en que iba Pablo rumbo hacia Roma,
se presentó un huracán, una situación que estuvo en juego su vida. Y así podemos tener muchos fenómenos como los terremotos, que son parte de la herencia caída de este mundo. La segunda tipo por lo que vienen las aflicciones son de que Dios permite que nos toquen y nos visiten, que proceden de la malicia del diablo, de Satanás, debido a que hemos sido liberados de su poder y él anda como león rugiente tratando de ver a quién devorar y volver nuevamente a imponer su dominio sobre nosotros. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, nos dice de esta manera: y el cual resistir firmes en la fe, sabiendo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Sobre todo a los que se han vuelto ahora sus adversarios, nosotros. Tenemos que estar firmes, velando y orando y resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, o sea, que no nada más tú padeces, sino todos padecemos, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa es otra de las fuentes que son permitidas por Dios, por la malicia del enemigo que viene a nosotros, las aflicciones y sufrimiento. El ejemplo de Job, cómo fue de alguna manera por la malicia de Satanás conducido para que desertara de su fidelidad hacia Dios. Y también Pedro, cuando Satanás lo pidió para ser zarandeado, y cómo Jesús rogó para que no le faltara la fe a Pedro. Así que podemos decir que tú no eres la excepción. El tercer tipo. Las aflicciones también proceden más directamente de la mano de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro Padre, con el propósito de purificarnos, de santificarnos, de que nuestra fe esté hallada en alabanza para gloria de su nombre. Job capítulo 23, versículo 10, nos habla también la palabra con respecto a ello. Job 23, capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino y me probará y saldré como el oro. Decía en el video anterior, compartía cómo se refleja cuando estás fundiendo el oro, cómo se refleja tu rostro en ese oro fundido y limpio. Así quiere Dios que seamos hallados ante sus pupilas de sus ojos. De hecho, los tres tipos de donde vienen las aflicciones tienen el mismo propósito, que son para bien, para nosotros, también para el mundo, pero el mundo cuando está endurecido de su corazón, recordemos las consecuencias, muerte eterna, pero Jesús vino a salvar al mundo de esa muerte. Abraham fue probado por su hijo, Dios probó a Abraham, Dios probó a Israel en el desierto para que vieran lo que había en sus corazones. Para eso Dios nos permite también pasar por los desiertos, que son aflicción y sufrimiento. Deuteronomio 28 nos llama a la Escritura y nos dice que aprendamos sobre esto, que es uno de mis mis capítulos favoritos. Dice así la Escritura en Deuteronomio 8. Dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno, para que vivas y sean multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios prueba, aflige, para probar nuestro corazón, nuestra fe, pero para también nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Dios jamás dejará sin provisión al que está probando. Provisión espiritual, provisión material, provisión física. Porque Dios es fiel, siempre te sustentará, no te abandonará. Muchas veces estos tres tipos de donde vienen las aflicciones,
A veces se llegan a entrelazar estos sufrimientos de manera que Dios pueda llevar a cabo su obra. Recordemos a Job, que es el ejemplo de ello. Una tragedia, una catástrofe natural, mató a sus hijos. La muerte de sus hijos, la enfermedad que tuvo Job al ser tentado y permisible por Dios. Y Job salió como el oro. Avergonzó al enemigo de alguna manera con su fe en Dios. Nosotros los cristianos evangélicos debemos de evaluar, debemos de cuidar de atribuirle a Dios o al diablo aquello que resulta por la propia acción o actitud. Debemos enfrentarnos nosotros a las consecuencias de nuestros propios errores. David, recordemos en la Escritura que es un ejemplo de ello, y de otros más que de sus propios errores tuvieron que aprender y sufrir las consecuencias. Vamos a concluir. Muchas veces por medio del sufrimiento es donde empezamos o iniciamos el aprendizaje. No siempre es así, pero a través de ello aprendemos. Yo te puedo decir que así ha pasado con mi vida. Dios me ha afligido y en su palabra me dijo que me afligiría para que aprendiera sus estatutos en el Salmo 119. Dios nos lleva a permitir la aflicción para enamorarnos de Él en los desiertos. Oseas 2:14. Cuando te lleva a un desierto el Señor es para que te enamores más de Él, para que te enamores más de su presencia, de sus virtudes. En el libro de Oseas 2:14, capítulo 2, versículo 14, dice de esta manera. Oseas 2:14. Dice así: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces en el desierto y en los momentos más difíciles es donde Dios nos habla, donde Dios se acerca y donde nos acercamos más a Él. Debemos bastarnos de su gracia, porque somos más que vencedores a través de la gracia de Dios. Y ninguna prueba será más allá de la que tú puedas soportar. Hay mucho que aprender de verdad sobre este tema, pero yo te estoy compartiendo lo que he aprendido en la palabra y de mis experiencias. Dios no va a probarte más allá de lo que puedas soportar, y aún Él te capacita para soportarlas. No puede probarte si no antes te ha mostrado su fidelidad y su amor. Concluyo. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10. Dice la Escritura: mas Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, o sea, lo que es la vida mortal en esta tierra, Él mismo nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece y establece. A Él sea la gloria por siempre. Y concluyo con Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, versículo 22. Y los apóstoles, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. La iglesia debe estar preparada para ello. Debemos preparar a la iglesia para las tribulaciones y para las consecuencias que vienen en estos tiempos. Así que al que venciere, dice el Señor, lo haré columna de mi templo. Al que venciere y guardare mis mandamientos, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esforcémonos y seamos valientes. Vamos, luchemos la buena batalla de la fe. Echemos mano de la vida eterna. Luchemos por Dios. Tú y yo estamos en una batalla de la fe. Y nuestra batalla y nuestra guerra es contra potestades, señoríos, gobernantes de las tinieblas. Jesús ya venció, destruyó sus obras. Nosotros somos más que vencedores. Así que ánimo. Si estás pasando por una adversidad, recuerda lo que te acabo de compartir. Es para tu bien. Vamos, seamos árboles firmemente plantados. Confiemos en Dios. Confiar. Él venció al mundo. Confiar en Jesús. Dios te bendiga. Sígueme en mis redes sociales. A Dios sea la gloria. Voy a compartir mi testimonio próximamente, así que esté atento en mis redes sociales. Dios te guarde.